Muchísimas gracias por estar viendo este video, lo cual significa que estás interesado en ser parte de nuestro ministerio de entrevistadores pastorales. Así es que te doy la bienvenida y también quiero hablarte un poco de cuál es la idea general de este programa, que por cierto es un programa muy importante para en nuestro programa de pastoral. Eh, a- por cierto, que este forma de hacer nuestro ministerio es algo que es único en San Ambrosio, es algo que hemos estado desarrollando aquí ya por varios años y bueno, estamos llegando a una etapa en la cual todo está muchísimo mejor organizado, todo está muchísimo mejor entrenado y ya hemos visto muy buenos resultados en los años anteriores, pero nos hacen falta un par de cosas por mejorar y uno de ellos es más entrevistadores, pero no solamente más entrevistadores, sino entrevistadores súper dedicados, porque una de las cosas que vimos el año pasado es que en realidad es importantísimo que los entrevistadores sean personas que dediquen a este ministerio, porque parte del ministerio es mantener a las familias que se te asignen en comunicación, en orden, haciéndoles recordatorios de eventos y sobre todo también ir apoyando el trabajo que se está haciendo tanto en el salón de clases por los catequistas de niños como en las clases de catequistas de adultos. Así es que para este año va a ser muy, muy importante que los entrevistadores no solamente sean dedicados y organizados en su seguimiento de las familias, y por cierto, esa es una muy buena forma de discernir si es que estás llamado a este ministerio o no. Checa tu carga de trabajo, checa inclusive los posibles imprevistos que pudieran atravesarte y también checa un poco tu personalidad, si vas a ser capaz de estar haciendo llamadas telefónicas, de estar en comunicación tanto con la oficina de educación religiosa para estar al tanto de todo lo nuevo y los cambios y los ajustes que vayan habiendo al programa, y también, por supuesto, con cada una de las familias que te sean asignadas, que por lo pronto no queremos asignarle a nadie más de 5 familias, precisamente porque queremos que se les dé, la idea de este ministerio es dar atención personalizada a cada una de las familias para poder identificar tanto las necesidades de la familia y también para descubrir cuál es la mejor forma de ser pastorales para con ellos. Así es que es muy, muy, muy importante que este punto quede bastante, bastante claro, que sí es muy importante que si te vas a comprometer a este ministerio, tu compromiso sea completo y por un año, ya que causaría muchísimo daño tanto que lo hagas y no cumplas con tu compromiso de estar constante y regularmente contactando a tus familias, como también causaría mucho daño a nuestro programa que te comprometieras y que a medio año tuvieras que salirte. Por supuesto, entendemos que para todo hay posibilidades de emergencias y cosas de ese tipo, pero en la medida de lo posible también checa si tu estilo de vida, si tu carga de trabajo, si tu vida familiar te permite hacer este trabajo, que ciertamente no es muy gravoso, pero sí requiere algunas cosas muy importantes, como lo son una junta mensual, muy importante, porque ahí es donde vamos a ir entendiendo cada uno de nosotros mejor lo que significa ser entrevistador pastoral, vamos a intercambiar experiencias de lo que funciona y de lo que no funciona, y vamos a actualizar en el conocimiento o el calendario de eventos que hay aquí en la parroquia, porque al final tú como entrevistador, parte de tu trabajo va a ser transmitirles esa información, esos cambios, esos ajustes, y también, por supuesto, mantenerlos animados y motivarlos para que puedan participar en esas actividades de diferentes maneras, ya sean actividades de la Oficina de Educación Religiosa o de la parroquia en general. Recuerda que esa es parte de la identidad del entrevistador pastoral. Vas a conocer a una familia y vas a hacer tu ministerio con la familia entera, tratando de que en esa familia se viva al menos poco a poco un ambiente de oración y sobre todo de integración a la vida parroquial. Y vamos a comenzar con un pequeño tour de este librito, esta pantalla que estás viendo aquí, que por supuesto ya es familiar, es la misma que hemos utilizado en nuestro programa. La primera hoja, una de las diferencias es por supuesto que ahora todo está numerado, que va a hacer las cosas un poco más fácil en cuestión de aprenderlo. Pero esta es la primera y más importante cambio que he hecho este año, porque en la página 3 de tu libro,
vas a encontrar la página que dice primer año de preparación sacramental. El cambio más grande que le hice este año es que en el mismo libro está la información tanto del primer año como del segundo año. Antes no teníamos la información del primer año, así es que tenían que usar el libro de las historias bíblicas. Este año ya no lo vamos a usar y vamos a empezar con esta hoja. Ahora, esta hoja, como puedes notar aquí, es la hoja de objetivos. Estos objetivos son objetivos para cada una de las familias, es decir, la meta que tenemos aquí en la Oficina de Educación Religiosa con todos nuestros programas y cada uno de los requisitos que pedimos están orientados a lograr estos objetivos. Nota, por ejemplo, este objetivo número 1 que dice que la familia se familiarice con la parroquia, con su personal, con sus servicios y las oportunidades de crecimiento humano y espiritual que ésta le ofrece a su familia. ¿Ok? Sé que está un poco redundante el sonido de familia por aquí y por allá, pero aquí la idea es que es una meta para la familia entera, ¿ok? No solamente para los papás, no solamente para los hijos, sino para todos. ¿Y cuál es la meta? Primordialmente, en este caso, el primer año de formación sacramental, le pongo aquí la palabra se familiarice. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que recibimos aquí en el primer año de preparación no conocen a la parroquia, ¿no? Tal vez hayan venido de vez en cuando a misa o a lo mejor regularmente a misa, pero no están muy bien familiarizados con el personal de la parroquia, es decir, con los empleados quienes trabajamos aquí y qué es lo que hacemos cada uno. Entonces, es una de las metas para ellos que por supuesto necesito a los entrevistadores y a los catequistas de padres de familia que trabajen para ayudarme a lograr este objetivo. Así es que a lo mejor habrá que hacer pues platicarles un poco, asegurarnos que sepan quiénes somos el personal y qué tipo de oportunidades ofrecemos. Recordando, por ejemplo, especialmente si identificas alguna necesidad en la familia en cuestión monetaria, por ejemplo, asegurarte que estén familiarizados con el Ministerio de San Vicente de Paúl, por mencionar uno. Si están teniendo algunos problemas con alguna dificultad para entender o comunicarse con los jóvenes, pues igual tenemos algunas personas en la parroquia que pueden servir, pues para escucharlos al menos, para acompañarlos, en fin, para hablar un poco de ellos al respecto, ¿no? Es muy importante que tengamos estos objetivos bien claros. Y bueno, como decía, este objetivo va a ser no solamente entre la oficina y la familia, sino ahora los dos agentes de la oficina que van a estar ayudarme a lograr estos objetivos son los entrevistadores pastorales y los catequistas de papás. Así es que necesito que ambos grupos estén bien informados de estos. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que me gustaría es que tanto en las clases de catecismo de los padres como en las entrevistas puedan revisar un poco sobre esto, puedan evaluar alguno de estos objetivos, uno o dos de ellos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en la primera entrevista, preguntarles, oye, ¿sabes cómo se llama el párroco? ¿Sabes si tenemos un vicario parroquial? Que por supuesto por ahora no lo tenemos desafortunadamente, pero al menos que sepan que no lo tenemos, ¿no? ¿Sabes quién es el director de educación religiosa? ¿Sabes qué es lo que hace Rosy? ¿Qué es lo que hace Silvia? ¿Sabes que si en alguna ocasión sientes que alguno de ellos no está atendiendo, te puedes ir con el superior de cada uno de ellos y hablar, ¿no? En fin, que estén familiarizados con lo que ofrecemos, con lo que tiene la parroquia, con los retiros, con los ministerios, con acts, invitarlos a ese tipo de oportunidades, por supuesto, ¿ok? Objetivo número 2 del primer año, que la familia desarrolle un fuerte lazo de comunicación con su entrevistador, ¿ok? De comunicación, no de amistad, no de compadrazgo, no de ningún otro tipo de cosa, ¿ok? La meta no es que te vuelvas amigo de las familias, aunque no hay nada de malo si al futuro, ¿verdad? Hay una afinidad entre tu familia y esta familia, bueno, pueden hacerse amigos. Pero a lo que me refiero es que la meta es que el lazo sea de comunicación. Así es que naturalmente vas a encontrar algunas amigas, algunas familias que son mucho más amistosas que otras, y si te encuentras con alguna que no es muy amistosa, si tú quieres, que es muy formal, eso es más que suficiente. Lo importante es que haya un lazo de comunicación, es decir, que tengas los números de teléfono apropiados, que sientan que hay comunicación, etcétera, ¿ok? Entonces, tanto con los entrevistadores como con sus catequistas, tanto los catequistas de los niños como
igual el personal de la oficina. Entonces, por ejemplo, otra de las cosas que pueden ir revisando es en las entrevistas, preguntarles a ver cómo se llama el catequista de tu hijo. Si la respuesta es no sé, pues tal vez una buena parte, una nota para el siguiente mes es que te lo investigue, ¿no? Aunque sea por escrito y bueno, que demuestre que está un poco más familiarizado con ello, ¿no? Siguiente objetivo, que la familia adopte en su vida cotidiana los elementos, hábitos y actitudes que les llevarán a crecer en la fe y a hacer realidad su proyecto de familia. ¿Ok? Este concepto de proyecto de familia es algo nuevo para este año y ahora lo voy a explicar en un poquito más con más detalle. ¿Ok? Pero aquí en la segunda parte de este objetivo pongo en lista estos elementos, hábitos y actitudes que buscamos que ellos adopten en su vida cotidiana, es decir, constantemente. La oración, por supuesto, es uno de ellos. Diálogo en familia, ¿a través de qué? A través del aprendizaje y el compartir las historias bíblicas. Recuerden que el hecho de pedir las historias bíblicas no es solamente para que conozcan a Jesús, no es solamente para que aumente su conocimiento sobre el Evangelio, sino también para darle oportunidad a los padres de familia para que tengan diálogo con su familia, ya que a lo largo de las historias bíblicas irán saliendo algunos temas y tanto los niños como los jóvenes pueden tener ese tipo de inquietudes, preguntas, curiosidades y de ahí es de donde pueden salir esos momentos de diálogo y de compartir en la familia que son tan importantes y tan necesarios. Otro elemento importante, participación plena, consciente y activa en los sacramentos. No solamente identificar si la pareja está casada por la iglesia o no, si están casados o no, por supuesto animarlos a que, no solamente a que vayan a misa, sino a que participen en la misa, ¿no? Por supuesto, es completamente aceptable, por ejemplo, que si los ven ustedes en la misa, los saluden para ver si asistieron o no asistieron. Si es necesario, siéntense un poco con ellos, cerca de ellos, enséñenles a usar el misal, por ejemplo, en fin, y no solamente en cuestión de la misa, sino también, por ejemplo, en cuestión de la reconciliación, la confesión. Muchas veces tenemos padres que tienen años de no confesarse. Algunos ni siquiera pueden confesarse ya que no están casados por la iglesia, pero esto sí es algo importante, que eh, en su vida la familia llegue a adoptar participación plena, consciente y activa en los sacramentos. Y por último, una profunda identificación con su comunidad parroquial. Es decir, que se pongan la camiseta, en este caso de San Ambrosio, que entiendan que es su casa, que es una herencia. Ciertamente no es un regalo, es una herencia y como herencia requiere dos cosas. Primero, que se acepte la herencia. Segundo, que se acepte la corresponsabilidad de mantener esa herencia, ¿no? La gratitud de haber recibido esa herencia. Y es una herencia que estamos recibiendo tanto de Dios como de las generaciones anteriores que construyeron no solamente los edificios de San Ambrosio, con su trabajo, con sus donativos, sino por supuesto también por la herencia espiritual que estamos recogiendo de cada uno de ellos. Así es que, una vez más, este es otro de los objetivos que vamos a tratar de estar monitoreando durante el año y los entrevistadores, tanto como los catequistas de padres, quiero que vayan leyendo al menos uno o dos de estos por clase, cada vez que haya una clase, revisen uno o dos, explíquenlos, traten de decirles, hacerles un pequeño examen, a ver si estamos logrando estos objetivos o no. Y lo mismo los entrevistadores pastorales, ya sea en las entrevistas, buscar algún momento en el cual revisas uno o dos de los hábitos. Perdón, de estos objetivos, ¿no? Siguiente objetivo, memorizar las oraciones básicas del católico y de algunas otras oraciones, cantos o salmos que le sirvan como recurso espiritual en momentos difíciles. Si es que otra de las cosas que los entrevistadores pastorales y los catequistas pueden hacer es ofrecer algún otro tipo de oraciones que puedan utilizar, aprenderse cantos, etcétera, 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 ¿no? Incluso animar a los padres en las entrevistas a que recuperen esas oraciones que aprendieron en su país, ya sea México o algún otro país latinoamericano, oraciones que ciertamente no están en la lista de oraciones básicas del católico, pero que son bonitas, que son parte de la herencia católica y
hispana y que sería una pena que se perdieran y animarlos a que no solamente, que no lo vean nada más como que hay más oraciones a aprenderse, sino que lo vean como una forma de transmitir nuestra cultura también a los chicos que están creciendo en una cultura pues que es un tanto distinta, ¿no? Así es que proveerles con algunas oraciones sencillas, no demasiadas, no atiborrarlos de información, porque si no, no hacemos más fácil el proceso de aprendizaje, pero sí, al menos que tengan algunas opciones extras de cómo poder lograr este objetivo. Siguiente objetivo, reconocer, recordar y profundizar en el conocimiento de la vida de Jesús, sus enseñanzas y su espíritu de caridad. Este objetivo es indispensable para todo aquel individuo o familia que desee llamarse cristiano católico. ¿Ok? Muy importante, conocer la vida de Jesús. A eso se refiere este objetivo. ¿Cómo lo van a hacer? A través de las 10 historias bíblicas que necesitamos eh, que se aprendan, ¿ok? Pero vamos, recuerden que no es aprenderse la historia de memoria, es el poder contar la historia de tal modo que cada miembro de la familia pueda contarle la misma historia a otra persona de su misma edad sin cambiar la historia y sin cambiar los personajes, ¿ok? Es muy importante y esto es algo indispensable porque una de las cosas que a veces me doy cuenta es que incluso a pesar, después de haber pasado por CCI, después de haber pasado por varias experiencias de aprendizaje, igual como que no aprenden a llamar a Jesús Jesús, nomás le dicen Diosito, ¿no? Y entonces Diosito esto, y Diosito lo otro. No, es Jesús. Tienen los chicos que identificar bien quién es Jesús como hombre y las enseñanzas y sus palabras, y por eso es importante. Por supuesto, también como Dios lo van a empezar a aprender, pero es importante que identifiquen quién es Jesús y sobre todo que se sepan la historia de su vida, porque si no la ven, si no la conocen, ¿cómo van a seguir a alguien a quien no conocen? ¿No? Es absurdo. Entonces, muy importante, por eso es que las 10 historias del primer año están condicionadas, sostienen el objetivo de ayudar a la familia a recordar la historia de Jesús. No son historias complicadas, ni mucho menos. Es más, una de las cosas que pueden hacer es ayudarles o sugerirles que renten una película de la vida de Jesús y se la vean 2 o 3 o 4 veces y básicamente ahí ya están todas las historias bíblicas del año uno, porque las historias bíblicas del año uno no son más que lo más básico. ¿Ok? Entonces, ese es otro de los objetivos. Otro de los objetivos, el último de los objetivos, es vivir como miembro responsable de la comunidad, estando pendiente del calendario de actividades, colaborando en las actividades parroquiales, asistiendo con puntualidad y disposición a los eventos y clases del programa, así como estableciendo comunicación constante con la Oficina de Educación Religiosa. ¿Ok? Entonces, hay que recordarles a los padres que sean responsables y sabemos que dentro de los padres y las diferentes familias que se nos asignen, hay unos naturalmente responsables y a otros que les va a costar un poco más de trabajo. Pero aquí lo importante es tratar de facilitarles. ¿Cómo? Dándoles recordatorios, pidiéndole, por ejemplo, oye, les parece bien como familia que tenga yo el número de celular de ustedes y cuando me acuerde de algún anuncio o alguna cosa de que evento de la parroquia, se los mande por ahí? Ok, igual para recordarles las entrevistas, ya que de cuando en cuando han habido situaciones donde quedan de acuerdo en encontrarse para la entrevista y de repente pues no aparece la familia, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, aquí lo importante es eso. Hablando de responsabilidades, estar pendiente de todo lo que ocurre en la parroquia, pero al menos específicamente de lo que es necesario para la formación de esta familia. Recuérdenles que el objetivo principal de los IDs no es tanto el frente, aunque sí es importante. Lo más importante de los IDs es lo que está detrás, es decir, todas las fechas que cada niño tiene que asistir. Entonces, recuérdenles eso constantemente, que chequen la parte de atrás de los IDs de cada niño, ya que sobre todo si están en diferentes programas, pues esto va a ser parte de lo que puede causar confusiones en el futuro, ¿ok? Aquí en la página 4 está esta hoja en blanco que dice visión y proyecto de familia, ¿ok? Este es el concepto bastante importante que es en el que vamos a estar trabajando en la clase de papá.
pero también ahí lo que necesito es que también los entrevistadores me ayuden a afirmar este tipo de visión y proyecto de familia. ¿Cómo lo van a hacer? Preguntando por él. ¿Ya hicieron su proyecto de familia? ¿Lo vieron en las clases de papás? No, no lo hemos visto. Ah, pues que no fuiste a las clases de papás. ¿Cuáles clases de papás? Ajá. Pues recordarles que es obligatorio que los padres de familia asistan al menos a las primeras 8 clases de padres de familia. Y si tienen algún conflicto muy fuerte de trabajo o algo, ahí es donde entra la importancia de la comunicación con la oficina, ¿no? Pero déjenme comentarles un poquito ahora de lo que voy a hacer. Y recuerden, este libro que les estoy mostrando aquí tiene los 2 años. Así es que la idea es que esta visión, y una de las cosas importantes es que muchas veces hemos dado temas muy interesantes, muy bonitos sobre cómo cambiar de hábitos, sobre la vida en abundancia, sobre cómo mejorar a la familia, pero a veces acaba siendo una plática muy bonita, pero de la cual después saliendo de la clase ya no se acuerdan. Y entonces, vamos, eso no es anormal, no es que la gente sea mala, ni tonta, ni nada de ese tipo de cosas, sino lo que ocurre muchas veces es que cambiamos, cuando le damos demasiados temas, demasiados diferentes presentaciones, pues es demasiada información, ¿no? En cambio, si tenemos un mensaje sencillo, fácil de seguir y lo afirmamos en todas las clases de padres y después lo afirma la Oficina de Educación Religiosa, y si también lo afirma y lo confirman los entrevistadores, es mucho más fácil porque la repetición hace que poco a poco se nos vayan quedando las cosas. ¿Ok? Entonces, en las clases de padres vamos a ayudarles a los padres a desarrollar su visión y proyecto de familia. ¿A qué me refiero con esto? Eh, ¿Cuándo fue la última vez que algo importante en tu vida se dio por accidente? Por lo general, las cosas que valen la pena se logran con mucho esfuerzo, con mucho enfoque, con mucha tenacidad y con una claridad de tenerlo como objetivo, ¿no? Y creo que es una de las cosas que nos faltan a las familias aquí en los Estados Unidos, bueno, en todos lados del mundo, pero vamos, aquí en nuestra parroquia, tener una visión y un proyecto de familia, es decir, poder visualizar, poder imaginarse cómo quiero que sea mi familia en 2 años, en 5 años, en 10 años, y después utilizar esa imaginación, esa visión, para que yo decida las actitudes, las acciones que voy a tomar hoy, no en base a lo que yo quiero hoy, sino en base a lo que me va a ayudar a hacer realidad ese proyecto de familia. Así es que hay una relación muy, muy directa entre la familia que queremos llegar a ser y lo que vamos a escoger el día de hoy. La pregunta aquí es si estamos dispuestos a sacrificar un poco lo que queremos hoy por hacer, no lo que queremos, no lo que se nos antoja el día de hoy, sino vivir de acuerdo a lo que nos va a llevar a ese proyecto de familia en todos aspectos, ¿no? Entonces, ese es un concepto en el cual vamos a estar trabajando en las clases de padres de familia, y entonces es un proyecto también que después vamos a firmar a través de las entrevistas pastorales. ¿Cómo lo van a hacer? En la entrevista pastoral, la familia debe de traer el libro por 2 razones, y una de ellas es esta, para que ustedes les puedan preguntar cómo van con su ejercicio de proyecto de familia. No para revisarlo si está bien o si está mal, nada más para escuchar, ¿verdad? Me encantaría escuchar cuáles son las notas que han hecho con su proyecto de familia. A lo mejor me da unas buenas ideas para mi proyecto de familia. Entonces, no para juzgar el proyecto de familia, sino para tratar de ayudarles a entender, a conocer mejor a la familia, cuáles son los objetivos, qué es lo que desean ser, etcétera, 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 ¿no? Pero entonces, esta es la primera hoja. Después aquí están también otro de los temas, parte de este proceso. Y por cierto, aquí en el libro, los padres de familias no van a escribir su proyecto de familia hasta el final, ya que lo tengan, que lo hayan hecho poco a poco en borrador y todo esto. La idea, por supuesto, para hacer un proyecto de familia tiene que involucrar también a los hijos. Así es que parte de la idea es que los padres reciban la instrucción en la clase de padres, hagan una pequeña junta de familia y puedan discutirlo, de modo que traten de incluir al resto de los miembros de la familia. Entonces, estas hojas que están aquí en azul, que es en la página 4, 5, 6, 7, etcétera, etcétera, hasta la página
9 son hojas que ustedes pueden leer en su libro, pero que tienen la idea precisamente de ir siguiendo el desarrollo de este proyecto de familia y esto se va a llevar a cabo en las clases de padres. Después de esto, pues ya tenemos lo normal, las oraciones básicas del católico, las cuales buscamos que se aprendan de memoria. ¿Por qué de memoria? Por varias razones. Uno de ellos es por identidad católica. Todo católico debe saberse estas oraciones. ¿Por qué? Porque son las que usamos en los sacramentos, tanto en la misa como en el sacramento de la reconciliación, como en los rosarios. En fin, es algo que es básico de nuestra identidad católica. Sabernoslo de memoria es muy importante, ¿no? Nunca sabemos cuando tenemos que ir al funeral de un pariente o de un conocido, de un vecino que sea católico. Así es que es muy importante por ese lado. Otra razón es que cuando estamos en problemas o en dificultades, muchas veces no nos recordamos oraciones o no tenemos la claridad mental de hacer oraciones muy bonitas. Entonces es justamente en esos momentos de estrés y de problemas en los que el saberse una oración de memoria nos puede abrir las puertas a la gracia de Dios, ¿no? Entonces aquí están las oraciones básicas. Recuerden que el objetivo no es que se les dé a los niños a estudiar las oraciones, sino que la familia se reúna todos los días, o al menos de lunes a jueves, es lo que yo les digo, al menos de lunes a jueves. Ya sé que el viernes empieza el fin de semana, ya sé que el sábado y el sábado tiene muchas cosas que hacer, pero el domingo la Santa Misa y de lunes a jueves reunirse a orar y a estudiar y aprender o a dialogar con una de las historias bíblicas es lo ideal. ¿Para qué? Para que así poco a poco se vayan aprendiendo los niños las oraciones, porque ciertamente parte importante de la entrevista pastoral va a ser preguntarles, escuchar cómo es que están aprendiendo las oraciones y la vida de Jesús. Aunque Silvia va a hablar un poquito más al respecto de eso, sobre cómo lo vamos a hacer. Después de eso tenemos aquí las 10 historias bíblicas del año 1, que es el anuncio a María, que es el nacimiento de Jesús, que es el bautismo de Jesús. Jesús camina sobre las aguas, Jesús es traicionado y arrestado, Pedro niega conocer a Jesús, Jesús ante la Junta Suprema o el Sanedrín, Jesús es crucificado, la resurrección de Cristo, la ascensión y Pentecostés. Como ven, no es nada del otro mundo, es simplemente las historias básicas para saber al menos cuál fue el proceso de la vida de Jesús. Una vez más, ojalá que puedan animar a sus familias a que vean una película de la vida de Jesús, de las cuales hay bastantes incluso en el Internet, ¿no? Incluso en YouTube. Y de esta manera llegamos a esta hoja que también es muy, 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 muy importante. De hecho, es tan importante que una de las primeras, al llegar a la entrevista, una de las primeras, la primeritita cosa que van a pedir ustedes para que les muestren es esta hoja, que es la guía de crecimiento espiritual familiar, que se ve como un calendario y la idea aquí es que cada uno de estos días, aquellos miembros de la familia que se hayan reunido a orar van a firmar en uno de estos cuadritos. ¿Para qué? Hay diferentes razones, pero uno de ellos es que al final del mes, de una manera fácil, vamos a ver el progreso, no tanto de que si se memorizaron o no las oraciones, sino el progreso en el desarrollo del hábito de la oración familiar y del diálogo familiar. ¿Ok? Y entonces, simplemente al ver esta hoja, tanto ustedes como entrevistadores, como los mismos padres de familia, se van a dar cuenta de si han logrado ese objetivo o no. Así es que desde ese punto de vista es una herramienta muy importante y es algo muy importante que no se les olvide a ustedes como entrevistadores cuando les llaman. Recuerden, la idea es que vean a la familia una vez al mes y a medio mes les hagan una llamada telefónica. En esos dos momentos, una pregunta imprescindible es, ¿están llenando la hoja? Porque a final de cuentas para nosotros es más importante y es un mayor logro que ayudemos a esta familia a desarrollar el hábito de la oración y el diálogo familiar, a que los niños se memoricen las oraciones, porque a final de cuentas hay algunos niños que tienen muchísima habilidad natural para memorizarse las cosas y otros que no. Entonces, ahí incluso se vuelve un poco injusto, pero recuerden lo que estamos buscando, el objetivo nuestro no es la memorización de las oraciones,
que sí es importante, que es un objetivo secundario, pero el objetivo principal y primordial es ayudarle, guiar y coachear a esta familia para que desarrolle el hábito de la oración familiar y el diálogo familiar a través de esta reunión diaria que hacen, que deberían de hacer en esta hoja, ¿ok? Así es que aquí es muy importante. Vemos incluso que en esta ocasión he puesto un poco de espacio para que hagan una evaluación del mes. ¿A qué me refiero? Evaluación, pues simplemente a simple vista van a ver si lo hicieron el 10% de las veces, el 20% de las veces, si lo hicieron con cierta regularidad o todo salpicado, si avanzaron o no avanzaron. Entonces aquí al menos, por ejemplo, puede ser cuál es la evaluación del mes. No tanto que les pongan pasado, aprobado o reprobado, sino en parte que a lo mejor reflexionen, ok, ¿cuáles son las razones por las cuales me traen esta hoja en blanco? Es que se nos olvidó firmar, es que pues no tuvimos tiempo, es que no empezamos, es que no sé cuánto, ¿no? Entonces, poner justamente esas razones que tuvieron para no llenar la hoja o para llenarla solo a la mitad, ¿no? Para fallar. Y al mismo tiempo también afirmar las cosas que sí lograron y sobre todo que se planteen una meta para el siguiente mes y que quede por escrita. ¿Okay? Si hoy me trajeron esta hoja completamente en blanco, les voy a decir, ok, vamos a empezar poco a poco. ¿Qué les parece si de lunes a miércoles, nomás de lunes a miércoles, pero segurito que de lunes a miércoles sí, sí, lo vamos a hacer de lunes a miércoles, ok? Entonces aquí planeas, nuestro primer objetivo va a ser que de lunes a miércoles. ¿Por qué? Ah, pues es que los jueves es el fútbol, el viernes esto, el sábado, bla, 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 pero el domingo y de lunes a miércoles tal cosa, ¿no? Nos vamos a comprometer. Por supuesto, lo ideal es que al menos sea de lunes a jueves y el domingo a la Santa Misa. Que quede todo esa meta por escrito. ¿Para qué? Así en la siguiente reunión lo primero que hacemos es dirigirnos a esa hoja y ver si hubieron logros y si no hubieron logros, ¿no? Por cierto, muy importante, si para el segundo mes no hay ningún avance, ustedes como entrevistadores tienen que reportarnos a nosotros que tal familia y tal familia y tal familia no hubo ningún avance, porque entonces significa que necesitan un poquito de motivación extra que salga de aquí de nuestra oficina, ¿ok? Entonces, la primera entrevista es en septiembre. Si en octubre no llegan con una hoja, otra hoja en blanco, entonces, pues no es algo que necesitan notificarnos. Recuerden que ustedes van a ser entrevistadores de los niños de segundo año de primera comunión, lo cual implica que en diciembre son las primeras confesiones. Es decir, que tenemos una meta, un objetivo, una fecha que cubrir y que cuidar, y por lo tanto es importante que no nos atrasemos ni permitamos que las familias se atrasen, ¿ok? Es muy importante eso. Y aquí puse en el libro de ellos varias hojas para que lo vayan haciendo, por supuesto, empezando con el mes de septiembre, ¿ok? Y de hecho, nosotros en la Junta de Padres les vamos a hablar, les vamos a entregar este libro y ahí es donde vamos nosotros a insistirles que empiecen a hacerlo. Así es que incluso cuando llegue el día de la primera entrevista en septiembre, ya deberían de llevar con su libro y con las firmas. De modo que si para octubre llegan otra vez con una hoja en blanco, entonces ahí sí ya vemos que es muy importante hacer algo al respecto. Muy bien. Entonces, en la página 35 tenemos el segundo año de los objetivos del segundo año de preparación sacramental, ¿ok? Noten que aquí cambian, son similares, pero cambian un poquito. Aquí el primer objetivo es que la familia se identifique con la parroquia como la comunidad que Dios le asignó para crecer emocional y espiritualmente, que sientan un fuerte sentido de corresponsabilidad por su bienestar, el bienestar de la parroquia, por supuesto, por su manutención y desarrollo, que participe cotidianamente en actividades parroquiales y proyectos de evangelización y catequesis. Este es el objetivo. En el primer año se familiarizan, se adaptan, pero por supuesto esperamos que para el segundo año ya se identifiquen fuertemente con la parroquia, que se pongan la camiseta de San Ambrosio, que nos ayuden en el bazar, en fin, que empiecen a desarrollar ya no solamente una identificación superficial en la cual, bueno, pues sí, ahorita estoy viniendo porque mi hijo está haciendo la primera comunión, ¿no? ¿Y cómo se logra esa identificación? Pues
precisamente a través de los lazos uno a uno entre diferentes familias. Entonces, muy importante eso, asegurarnos, por ejemplo, que sus familias conozcan a otro tipo de ministerios, que de ser posible se integren a los ministerios litúrgicos o de servicio social. En fin, cuando uno empieza a conocer gente en la parroquia es cuando empieza a identificarse con la parroquia. Y por supuesto, entonces, ¿cómo se empieza a conocer gente? De otras maneras, a través de las actividades parroquiales, ¿no? Entonces, va a ser parte del objetivo que ustedes como catequistas, como entrevistadores pastorales, me van a ayudar a ir monitoreando durante el año, como ya dije hace un rato, a través de las entrevistas pastorales, ¿no? Aquí está el segundo objetivo, que la familia desarrolle un fuerte lazo de comunicación con su entrevistador, sus catequistas y el personal de la Oficina de Educación Religiosa. Muy importante, ayúdenme a checar otra vez. En este segundo año, ya serían los catequistas de los niños son distintos, el entrevistador es distinto, en fin, entonces ayúdenme a checar este también. El siguiente objetivo, que la familia continúe y refuerce en su vida cotidiana los elementos. En este caso, aquí lo importante es esto, ¿no? Continúe y refuerce los hábitos de la oración, los que ya dijimos hace un rato, pero por supuesto aquí continúe y refuerce, especialmente algo que ocurre es que de repente, si solamente se aprenden las historias bíblicas y las oraciones de memoria en un ratito, por supuesto se les van a olvidar, ¿no? Y ese no es el chiste es que incluso durante el verano continúen y de ser posible, así desarrollen ustedes un cierto familiaridad con la familia, aunque bueno, en esta ocasión no es posible porque ustedes no los entrevistaron antes de, en este año anterior. Pero vamos, incluso para el siguiente año, el hecho de que acabe el año escolar no necesariamente significa que deban ya abandonarlos por completo, ¿no? Aquí la idea es que continúen el hábito y hay que animarlos a que continúen el hábito durante el verano y si lo perdieron durante el verano, decirles tienen que volver a orar como familia y las oraciones, por supuesto, son las mismitas para el primer año y para el segundo año. El siguiente objetivo es mantener en su memoria las oraciones básicas del católico y de algunas oraciones, salmos, exactas, las mismas que se aprendieron, que no se les olviden, que no dejen el hábito de la oración, incluso las mismas historias bíblicas. El hecho de que ya no van a hablar de las historias bíblicas anteriores no significa que de vez en cuando no puedan hacer un pequeño concurso entre sus hijos para ver quién es el que está presentándoles, o quién se acuerda más bien, quién se acuerda todavía de las otras historias, de vez en cuando ver la película de la vida de Jesús, especialmente en tiempos de Cuaresma, en tiempos de Navidad, ver películas como familia. Hay algunas películas muy bonitas al respecto de la pasión, muerte y resurrección de Jesús y otras también, por supuesto, sobre el nacimiento de Jesús. El siguiente, reconocer, recordar y profundizar en el conocimiento de las historias de la vida de Jesús y sus enseñanzas, que nos llevan a entender los sacramentos de iniciación, bautismo, comunión, reconciliación y confirmación. Y por lo pronto nos estamos refiriendo a las historias bíblicas en este libro. En el futuro voy a incluir 5 historias más sobre el sacramento de la confirmación, pero bueno, para este año ya no es posible hacerlo porque tendremos que cambiar muchísimas cosas y ya no estamos en tiempo de lograrlo. Pero bueno, aquí es donde es otro de los objetivos. Y por supuesto, vivir como miembro responsable de la comunidad, estando pendiente del calendario. Aquí se está repitiendo, ¿no? Es la continuación de lo que esperamos se haya logrado durante el primer año. ¿Ok? Ahora, visión y proyecto de familia. Estas hojas son idénticas a las anteriores. ¿Cuál es el objeto de hacer este ejercicio también en el segundo año? Por supuesto, lo ideal es que en el primer año van a hacer este proyecto de vida a 2 años, a 3 años, a 5 años, etcétera. Y entonces aquí la cuestión es que en el siguiente año lo vuelvan a hacer el ejercicio y como ya lo tienen escrito lo que hicieron y lo que se plantearon el primer año, pueden entonces evaluar si avanzaron o retrocedieron. Así es que de la misma manera los temas van a estar enfocados en esa dirección, a el análisis y a la evaluación del proyecto de familia y también una vez más para replantearse lo que tienen que hacer como familia para poder lograr ese proyecto de familia. Una vez más también el año que sigue se van a hacer estas mismas charlas, estos mismos temas para que desarrollen su proyecto de familia, por supuesto, y pues pueda haber un poco más de proyección al futuro, un poco más de seguimiento.
Después de eso, por supuesto, siguen las historias bíblicas de reconciliación, que son 5. Y estas son las oraciones que es muy importante que se aprendan primero. ¿Por qué? Porque para que estén listos al sacramento de la reconciliación, por eso es que estas historias se enfocan en historias de Jesús de perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque queremos que empiezan a descubrir cómo Jesús se enfocaba en ese aspecto, y eso es lo importante del sacramento de la confesión. Y por supuesto, aquí el cuestionario de la reconciliación, que también es muy importante porque de manera muy corta y básica nos da los elementos más importantes que hay que saberse para entender lo que es el sacramento de la reconciliación y para confesarse. Esto debe estar aprendido idealmente para diciembre, ya que a mediados de diciembre son las primeras confesiones. Y por ejemplo, si un niño no se sabe esto de aquí a diciembre, ¿qué significa? Que vamos a tener que posponer la celebración del sacramento de la reconciliación de estos chiquitos, ¿no? Y es algo que no queremos hacer. Queremos que vayan todo eh, llevando el seguimiento que es natural, para que no haya carga de trabajo. Recuerden, aquí la idea es justamente esa, evitar la carga de trabajo y dedicarnos específicamente a desarrollar el hábito de la oración en familia y del diálogo en familia inspirado por las historias bíblicas, y pues eso es lo que queremos hacer. Por supuesto, para el segundo semestre, empezando en enero, entonces estaríamos empezando a las historias bíblicas de la Eucaristía. eh, como lo son las bodas de Caná, son 5 historias también. Jesús alimenta a más de 5,000 personas, la cena del Señor, los discípulos de Emaús, todas estas historias bíblicas que apoyan y que nos hablan del compartir los alimentos como un momento en el cual encontramos a Jesús en la Eucaristía. Jesús se aparece a sus discípulos y por supuesto esas historias bíblicas nos ayudan a entender mejor este concepto de Jesús que se presenta en el momento íntimo del compartir los alimentos y por supuesto en la Eucaristía. Y también el cuestionario que de manera rápida y corta y sencilla nos dice lo que hay que recordar para la celebración de la primera comunión, la cual es en mayo y por supuesto todo niño debe de estar en este momento al corriente y bueno, por eso es que es importante asegurarnos de que vaya habiendo algún tipo de progreso y si no lo hay, reportarlo lo más pronto posible a la Oficina de Educación Religiosa. Y por supuesto aquí está también esta hojita calendario que es parte también, aquí estas son las hojas del segundo año, así es que exactamente lo mismo. Lo primeritito que van a preguntar en cuanto vean a la familia, ¿dónde está el libro? ¿Dónde está checando la hoja? ¿Ok? Y también por teléfono, ¿cómo van con la hoja calendario? ¿La están llenando? ¿La están usando? ¿Por qué? Queremos recordarles, apoyarles. Aquí la evaluación y por supuesto plantearse los objetivos para el siguiente mes de mejorar. ¿Ok? Pues aquí tenemos todas estas hojas. Ah, ahora, esto es en cuanto a lo de las familias. Aquí al final, empezando en la página 73, están algunos elementos importantes de lo que significa, de los pasos que deben de tomarse en cuenta para hacer una entrevista pastoral. Y son básicamente 5 puntos. Los invito a que lo lean. Pero aquí los puntos a tocar en cada una de las entrevistas es el número 1. ¿Ok? Y esto es importante como objetivo y también como paso en cada una de las entrevistas que hayan. Eh, Desarrollar una conexión personal entre el entrevistador y la familia entrevistada. Es decir, que se conozcan, preséntense ustedes, hablen un poquito de dónde son, traten de conocer ellos de dónde son, entablen diálogo no solo con los padres, ni solo con los niños, ya que a veces vamos a encontrarnos dinámicas familiares en las que los padres de familia acaparan la comunicación o en otras donde al contrario, ¿verdad? Los padres les dejan todo a los niños y aquí la idea es que entables una conexión con ellos, que conozcas un poco de la cultura, de la historia y de las necesidades de cada familia, de dónde son, si han tenido buenas o malas experiencias con la iglesia en el pasado, si están abiertos espiritualmente, si han ido a retiros espirituales, en fin, que conozcas a la familia de una manera personal y también
sin ser, por supuesto, muy incisivo en las preguntas, pero darte cuenta si hay alguna carencia o alguna necesidad de la cual debemos estar informados. Incluso infórmate sobre a qué se dedican, qué tipo de horario tienen de trabajo, quién cuida a los niños durante el día, en fin, todo ese tipo de cosas. Simplemente, una vez más, no siendo muy incisivo en la pregunta tipo cuestionario, sino simplemente en la charla y en la plática. Y por supuesto, después de este video, van a observar un ejemplo de cómo se hacen algunas entrevistas pastorales que les pueden dar un poco más de idea de lo que estamos buscando. Paso número 2, en cada una de las entrevistas pastorales significa catequizar sobre el rol de los padres como catequistas primarios de sus hijos. Muchas veces nos vamos a encontrar que incluso en la dinámica familiar no vemos a los padres como los líderes de las familias, sino muchas veces a los niños lidereando a la familia, que tomando decisiones de lo que quieren hacer, de lo que no quieren hacer, en fin. Entonces, es muy importante que aquí les recordemos a los padres de familia que ellos son los que pueden educar a sus hijos en la fe y el rol de la parroquia es darles los recursos que necesitan. Y tanto las clases de catecismo como el entrevistador pastoral, como las clases de papás, todo lo que les pedimos, que parece requisito, es más bien son herramientas que les estamos dando para que ellos logren en su casa el trabajo de crecer, de educar a sus hijos en la fe. Así es que tomar un momentito para catequizar al respecto. Tercero, presentar las herramientas para crecer en la fe, incluso ideas, ¿no? Incluso ideas sobre cómo hacerlo. Una de las cosas que me estaba comentando Silvia, y tiene toda la razón, me decía, una de las cosas que podemos hacer en esta parte es pedirles a ellos, ok, muéstrenme dentro de la entrevista pastoral, ok, ahora muéstrenme ustedes cómo es que hacen oración en casa. Porque, por supuesto, si te lo muestran y saben qué van a hacer, bueno, pues inmediatamente van a agarrar el patín, pero si no tienen idea ni de lo que están haciendo, ¿qué es lo que eso te da a entender? Que no lo han hecho. Y una de las posibles razones sea que no tienen idea ni de cómo empezar. Y entonces ahí es donde puedes tú ser también un recurso, un ejemplo para ellos y decirles, ok, déjenme hacerlo en esta ocasión. Así es como lo van a hacer, ¿ok? Se van a sentar en un círculo, van a apagar los celulares, apaguen sus celulares todo mundo. Cada quien va a agarrar la hojita y vamos a orar una vez cada una de las oraciones. Y al terminar, hablan de una de las historias bíblicas, en fin, les demuestran. Si la familia no parece eh, en ese momento tener la habilidad de demostrarte cómo lo está haciendo, entonces lo que está dándote pauta es a que tú les demuestres cómo hacerlo. Algunas familias van a estar mucho más desarrolladas que otras, así es que por supuesto todo esto va a ir variando de acuerdo a las necesidades, ¿no? Pero entonces en esta parte hay que presentarles herramientas. Entre otras herramientas, en esta ocasión, este año, el libro va a ir acompañado de un CD. Va a ser un DVD, pero no un DVD que se puede poner en el tocador de DVDs. Va a ser un DVD donde va a haber videos, audio, de diferentes cosas que son herramientas para apoyarles a toda la familia en todo este trabajo. Por ejemplo, en algunas ocasiones tenemos algunos padres que batallan para leer. Entonces, si nosotros les ponemos los videos y ese tipo de cosas, entonces los padres pueden utilizar ese video para aprenderse la oración y después contarles la historia bíblica a sus hijos, ¿no? En lugar de ponerlos a leer, porque pues ciertamente a veces el leer no es el hábito más propicio, más emocionante que una actividad para la familia. Pero ¿qué pasa si los padres, por ejemplo, se aprenden la historia viendo los videos o la leen y luego ven los videos y después se la cuentan a sus hijos como si fuera una anécdota? ¿No? Esa es parte de lo importante. Y aquí es donde tú como entrevistador pastoral puedes demostrarles a ellos una de dos, o cómo hacerlo si es que no tienen idea de cómo hacerlo, o incluso darles una forma distinta de hacerlos, ¿verdad? Si por ejemplo se sientan todos y lo único que te demuestran es que a cada quien le pasan el libro y cada quien lee la historia bíblica y nadie comenta ni dice nada, bueno, es un buen momento para poder sugerir una forma distinta de hacerlo, ¿no? En fin, paso número 4 dentro de la entrevista pastoral
va a ser, y esto por supuesto, recuerden, cada uno de estos pasos hay que hacerlos en cada entrevista. Paso número 4, revisión de lo aprendido hasta ahora. Aquí es donde preguntamos las oraciones, las historias bíblicas y los cuestionarios. Y también incluso preguntamos qué efectos ha tenido todo esto en la familia, si se sienten más unidos, si no se sienten más unidos, y en fin, si ha habido algún tema que haya salido a raíz del diálogo con las historias bíblicas, etcétera, ¿no? Por supuesto, queremos una de las cosas más comunes es que los niños y a veces también los entrevistadores se olvidan de la cuestión pastoral y se enfocan solamente en lo que se han aprendido y ese no es el objetivo de las entrevistas pastorales. Es un objetivo secundario, pero no es primordial. Así es que por favor no se salten los primeros tres pasos no se vayan directamente a te sabes o no te sabes las oraciones, te sabes o no te sabes las historias. ¿Ok? Eso debe de ser fruto del trabajo pastoral que estamos haciendo. Y por supuesto, una de las cosas que sugería Silvia, y tiene razón, por supuesto, es el hecho de que si ellos no están demostrándote ningún avance en cuestión de la memorización, pues puede ser porque ni siquiera han ni siquiera han entendido cómo es que pueden empezar a hacer este trabajo en casa, ¿no? Muchas veces los papás nunca han hecho ningún tipo de educación en casa y vamos, nuestro trabajo es darles las herramientas para que lo puedan hacer. Ahora, por otro lado, ciertamente sí va a llegar un momento en que vamos a tener que insistir que se sepan las oraciones, porque eh, alguien que no se sabe las oraciones, el Padre Nuestro y el Ave María, no puede ni siquiera ir a confesarse. ¿Por qué? Porque no va a tener las herramientas para hacer su penitencia, ¿no? Alguien que no se sabe las historias de Jesús no está preparado para iniciar un proceso de seguimiento, de preparación para los sacramentos. Entonces, en algún momento sí vamos a tener que insistir, pero el insistir en eso va a venir desde la oficina. Se va a hacer un trabajo reservado, no para ustedes como entrevistadores. A mí lo que me interesa es que tengan una experiencia padrísima como entrevistadores y si hay alguna o dos familias de las 5 que les asignemos que están teniendo pues progreso mínimo o nulo, no me interesa que tú te sientas como que tú estás fracasando. A final de cuentas, tu trabajo es ser entrevistador pastoral acompañante, pero el trabajo corre por cuenta de los padres. A veces toma un poquito de motivación de parte de una figura de autoridad y esa figura de autoridad va a ser la oficina. Tanto Rosy Castro como Silvia Núñez van a hacer esa llamada telefónica. Cuando en la segunda entrevista tú nos dices, sabes que no hubo ningún tipo de progreso, entonces ahí es donde vamos a hacer una llamada para recordarles que si no hay progreso, pues el programa va a tener que prolongarse un poco hasta que sus niños estén preparados para iniciar la preparación a la primera comunión. Típicamente eso es lo único que hace falta, ¿verdad? Educarlos en el sentido de que no se les niega el sacramento, pero se debe de, y eso es lo que nos dice el derecho canónico y lo que nos dicen los lineamientos sacramentales de la arquidiócesis, que si un niño no está listo para entender lo que está haciendo al celebrar un sacramento, el sacramento la celebración de ese sacramento debe de posponerse hasta que el niño lo entienda y lo capte, ¿ok? Número 5 y último es el plantearse metas para la siguiente entrevista. Por escrito, muy importante que sean por escrito. ¿Por qué? Porque lo escrito, escrito está. ¿Ok? Y al menos así podemos ir poco a poco, ahora sí que documentando el progreso o la falta de progreso. ¿Para qué? Pues para que podamos nosotros, no, otra vez no es nada, no se trata nada más de hacerles quedar mal a la familia, ni mucho menos, es al contrario, servir de motivación y de guía para lograr algún tipo de cambio dentro de la familia. De hecho, ahora van a ustedes a ver un video donde estoy yo haciendo una entrevista pastoral. eh, no, es una entrevista inicial en la cual, nada más para que se den una idea, no significa que ese es el modelo perfecto y absoluto de hacer una entrevista pastoral. De hecho, hay algunas cosas que ya ahora que yo lo vi, hay algunas cosas que yo quiero que hubiera cambiado, pero bueno, al menos el visual de cómo se hace la entrevista puede ayudarles a entender un poco mejor cuál es el concepto. De hecho, traten de notar estos 5 puntos que les acabo de hablar, traten traté de
ejemplificarlos ahí, no de manera perfecta, me faltaron unas cuantas cosas. Ojalá que también ustedes identifiquen y me critiquen en cómo hice yo ese proceso, cómo lo harían ustedes mejor y cómo darían ustedes seguimiento. Pero trate de identificar cómo en este video traté de seguir estos 5 pasos y bueno, ojalá que encuentren muchísimas formas de mejorar la entrevista que hice yo y tal vez Silvia también tenga un poco más de experiencias que mostrarles. También grabamos uno con Rosy. Rosy, además, chistosísima, porque cuando la grabamos, ella es la que ha estado haciendo más entrevistas desde hace años y se le puso el cerebro en blanco, ya no sabía ni qué hacer ni qué decir cuando le pusimos la cámara. Estas hojas son unas hojas que les puse como opcionales para que ustedes vean, son hojas que hemos usado en los años anteriores, para que puedan ustedes usarlas, se den una idea de si son útiles para ustedes o no son para ustedes. Silvia Núñez va a ser la encargada de ir recolectando toda la información y los reportes de parte de ustedes, así es que ella es la que va a hablar de esa parte, de cómo tomar notas, de cómo hacer reportes y bueno, pues por ahora es todo lo que quería yo mostrarles. Les agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo que quieras ofrecer tu trabajo como entrevistador pastoral. El presente de la iglesia, ya ni siquiera el futuro, el presente de la iglesia está en tus manos porque como te puedes dar cuenta aquí, incluso en San Ambrosio tenemos un solo sacerdote para más de 2000, es más, si contamos a todos los hispanos que no están registrados, 3000 familias y pues cuándo se va a poder dar abasto, ¿no? No solamente eso, sino que ya tiene, pues, ya tiene su experiencia, ¿verdad? No quiero hablar de la edad ni mucho menos, pero vamos, es imposible, además de las limitaciones de cultura, las limitaciones de idioma, así es que está en nuestras manos el dejar que nuestra parroquia, que nuestra iglesia progrese y que haga el trabajo que debe de hacer. Y en donde más estamos fallando, a causa de los grandes números de familias y a los pequeños números de empleados y sacerdotes, es precisamente en el trato personal. Y por eso es que tú en tu ministerio como entrevistador pastoral, para mí es realmente esencial y muy importante. Solamente te pido otra vez que disiernas si tu personalidad, si tu estilo de vida, si tu carga de trabajo te van a permitir dedicarte a estas 5 familias como se merecen. Muchísimas gracias por tu ministerio y espero que eh, tu experiencia como entrevistador pastoral te llene de satisfacción y también de los frutos que Dios espera de nuestra iglesia. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga.